Buenas, mi nombre es Jennifer Montilla, soy estudiante del tercer año de Derecho de la Universidad de los Andes, Núcleo Rafael Rangel, y en esta oportunidad le vengo a exponer sobre la responsabilidad civil compleja o por hecho ajeno en relación a los dueños o principales, en la cátedra de Derecho Civil 3 Obligaciones, dictada por la profesora Aranza Carrillo. Comencemos. ¿Qué es la responsabilidad civil? La responsabilidad civil es aquella institución jurídica destinada a proporcionar a quien ha sufrido un daño como consecuencia de la conducta activa u omisiva de otra persona los mecanismos jurídicos necesarios para obtener su reparación o una compensación. Es decir, la responsabilidad civil se traduce así en la obligación de reparar un daño por nuestra conducta culposa. Es por ello que se define como la obligación que tiene toda persona de pagar por los daños o perjuicios que cause en persona o patrimonio de otra. A su vez, esta se clasifica en responsabilidad civil contractual y extracontractual, según se derive de un contrato o de una fuente distinta a esta. La responsabilidad civil extracontractual tiene lugar por hechos ilícitos o abuso de derecho. Se denomina también responsabilidad civil delictual, por lo que el Código Civil en su artículo 1185 señala que el que con intención, por negligencia o por imprudencia ha causado un daño está obligado a repararlo. Es por ello que la finalidad principal de la responsabilidad civil es la de reparación del daño causado. La responsabilidad civil compleja o por hecho ajeno. Esta responsabilidad por hecho ajeno ocurre cuando la persona que está sometida a la guardia, control, vigilancia o subordinación del civilmente responsable comete un hecho ilícito, es decir, cuando una persona distinta al autor o agente material del hecho ilícito es el civilmente responsable por voluntad de la ley. Las responsabilidades especiales o civiles complejas por hecho ilícito, por hecho ajeno, se encuentran referidas en nuestro Código Civil en los artículos 1190 y 1191. A su vez, estas responsabilidades especiales se clasifican en dos grandes categorías: las responsabilidades especiales por hecho ajeno y las responsabilidades especiales por cosas. Aunado a ello, existen dos categorías de personas responsables: el agente material del daño por el hecho ilícito propio y el civilmente responsable por daño causado por una persona sometida a su subordinación, por lo que el civilmente responsable tiene acción de regreso contra quien ha cometido el hecho ilícito, siempre que sea imputable puede reclamarle al agente material del daño el monto de la reparación o de la indemnización que deba a la víctima. En cuanto a la responsabilidad de los dueños principales y directores, las responsabilidades especiales de los dueños y principales es tratada por la doctrina como una responsabilidad por hecho ajeno de tipo delictual, fundada en una presunción de carácter absoluto contra el civilmente responsable, es decir, en este caso, la persona del dueño principal o director. En este sentido, para que pueda examinarse la responsabilidad del dueño o principal, debe comprobarse que, entre otros, la existencia de un vínculo de autoridad, dependencia, subordinación o la relación que existe entre agente, dueño o principal y el subordinado. Esta responsabilidad tiene base legal en el artículo 1191 de nuestro Código Civil, señalando que los dueños o principales o directores son responsables del daño causado por el hecho ilícito de sus sirvientes y dependientes en el ejercicio de las funciones en que los han empleado. La norma antecitada establece de forma inequívoca la atribución de los dueños principales o directores de los daños que han causado por el hecho ilícito sus dependientes o sirvientes en el ejercicio de las funciones que le hayan encomendado. En este caso, la responsabilidad tiene o constituye una responsabilidad objetiva, pues el comitente no puede desvirtuar que no tuvo culpa ni alegar que una causa extraña no imputable impidió que el dependiente o sirviente incurriera en el hecho ilícito, de manera que basta con que se verifique la responsabilidad de éste y la comprobación del daño para que surja la responsabilidad del principal.
Es por ello que dicha responsabilidad concurre a un tipo delictual fundada en la presunción de culpa con carácter absoluto contra el civilmente responsable, es decir, la persona del dueño principal o director. Como consecuencia de tal naturaleza podemos señalar los siguientes caracteres. En primer lugar, es una demostración del hecho ilícito del agente material del daño. Siendo una responsabilidad por hecho ajeno, es decir, por hecho de otra persona, la víctima debe demostrar el hecho ilícito por el agente material del daño, sirviente o dependiente. En segundo lugar está la imputabilidad del civilmente responsable. El civilmente responsable debe ser imputable al igual que el agente material del daño, todo conforme al principio básico de responsabilidad, en el sentido de que para ser responsable se requiere ser culpable y para hacerlo es necesario ser imputable. En tercer lugar está la consistencia de responsabilidades. La responsabilidad del civilmente responsable, dueño principal o director, coincide con la del agente material del daño, sirviente o dependiente. En cuarto está la responsabilidad frente a tercero. La responsabilidad del civilmente responsable, dueño y principal, solo opera frente a tercero. Y por último se encuentra la acción de reembolso del civilmente responsable contra el agente material del daño. Si el civilmente responsable indemniza a la víctima por los daños ocasionados, el agente material puede reembolsar dicho gasto. En cuanto a lo que determina la responsabilidad del dueño principal o director, son dos características. En primer lugar, la existencia de un vínculo de autoridad o dependencia en función del cual aquel se vea en la posición de vigilante de los actos que éste desempeña, en tanto esa persona se encuentra bajo su cargo por sus escogencias y es su obligación vigilarla. Esto tiene que estar presente los elementos, así como la subordinación, y tiene que haber remuneración para que exista este vínculo. En el segundo lugar está que el hecho de que el dependiente, al cometer el ilícito de que se trate, se halle en el ejercicio de las funciones que le fueren encomendadas o que sean de normal desarrollo de sus labores. Esto quiere decir que cuando la persona cometió el hecho ilícito se encontraba ejerciendo una actividad que le fue encomendada por su jefe o dueño. En este caso, para que exista la responsabilidad del dueño principal, tenemos que debe demostrarse la condición del dependiente del sujeto que ocasiona el daño, por una parte, y por otra, debe dejarse establecida la culpa de éste, ya que si bien es cierto, en estos supuestos existe una presunción de culpa, esto solo se refiere al principal o dueño, mas no al agente directo del daño, es decir, al dependiente. Por ello, si se exige la carga por parte de la víctima de demostrar la culpa de éste, luego de lo cual operará la presunción legal dejándose establecida la culpa del principal o dueño, la cual en efecto no exige prueba. Bueno, hasta aquí culmina mi exposición. Muchas gracias.